TV UNAM y Radio UNAM presentan un programa del Instituto Federal Electoral. Voces de la Democracia. Voces de la Democracia. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Voces de la Democracia. Soy María Elena Cantú, es un placer acompañarles. Hoy vamos a hablar del mundo virtual. ¿Qué significa esto? Estamos hablando de blogs, internet, claro, redes sociales, el Twitter. ¿Cuál es la influencia de este mundo virtual en nuestra vida pública y en nuestra vida privada, en la educación, en la democracia misma? ¿Cuál es su potencial? ¿Cuál es su influencia? Bienvenidos, ese es el tema de hoy. Creo que la van a pasar muy bien. Voces de la Democracia, @ife.org.mx. Del pincel al pixel. El uso de la tecnología ha estado presente en la historia de la humanidad. Si algo distingue al ser humano es justamente el uso de herramientas para potenciar sus capacidades y transformar su entorno. Hoy, como siempre, el uso de la tecnología influye y modifica nuestras formas de vivir y convivir en sociedad. Lo que supuso el dominio de la piedra o los metales que marcaron eras en la prehistoria, sucede en nuestros días con la electrónica y la informática. La llamada era digital en la que nos tocó vivir introdujo herramientas que superaron por mucho a la ciencia ficción. El ejemplo más depurado, sin duda, la informática y en particular Internet, que aunque creadas con intenciones bélicas, muy pronto trascendieron otros ámbitos hasta convertirse hoy en el centro neurálgico de la comunicación. El mundo comercial, social, artístico, recreativo y por supuesto político se vieron beneficiados y modificados radicalmente por su uso. El vínculo entre las tecnologías de punta y la democracia es evidente. Se encuentra presente en la organización de los procesos electorales a todos niveles, desde el censo de los electores hasta la posibilidad de sufragar virtualmente. Todo el proceso electoral se beneficia del uso de la más alta tecnología. Pero la relación entre ambas va más allá. Es una relación compleja e incluso contradictoria. No se puede negar que el acceso, ubicuidad e inmediatez que brindan las nuevas tecnologías promueven y facilitan la información y, por ende, la formación de ciudadanía conocedora, responsable y participativa. Pero no para todos, porque las nuevas tecnologías no son democráticas en sí mismas. Su costo, así como la desconfianza que generan en grupos de la sociedad por la falta de conocimiento sobre ellas, las hace inaccesibles para muchos ciudadanos. Son como dijera Kofi Annan, exsecretario de las Naciones Unidas, al referirse a la globalización: un tren de alta velocidad. Solo se detiene allí donde los andenes están a su altura. El uso de las nuevas tecnologías en México, como en el mundo, se ha hecho indispensable. Se requiere no solo su uso a favor de la democracia, sino también que en sí mismas se vuelvan democráticas y accesibles para todos. Solo así se podrá vencer la brecha digital que ya separa a las sociedades contemporáneas. Voces de la Democracia, @ife.org.mx. Para hablar sobre el tema, María del Carmen González Videgaray, profesora del área de procesos estocásticos, simulación y pronósticos de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México. María del Carmen, gracias. Gracias a ustedes. Miguel Ángel Espinosa Mondragón, director ejecutivo de Metadata. Miguel Ángel, gracias. Gracias. Me gustaría que compartieran, así sea muy brevemente, con nuestro auditorio. Planteábamos en el reportaje, el origen de Internet tiene otras intenciones muy distintas a por las que hoy se utiliza. ¿Cuál es el origen de Internet? Bueno, el origen de Internet es, como el de muchos avances tecnológicos y científicos, bélico. O sea, el asunto de Internet empezó como un elemento propicio para facilitar la comunicación en épocas de guerra.
Sin embargo, bueno, una vez que empezó a funcionar esto, se trasladó y se hizo parte de las universidades. Las universidades empezaron a ver que esto era una maravilla. ¿De qué años hablamos, María Carmen? Bueno, ya ¿cuándo se creó? La idea de Internet es muy antigua, estamos hablando prácticamente de los 60, ¿no? Ya tiene mucho tiempo. Después se hicieron diferentes tecnologías, se empezaron a conectar computadoras, particularmente de las universidades, y de pronto, bueno, sobre todo, yo creo que en la década de los 80, cuando nace todo lo que es llamado la web, el lenguaje HTML, etcétera, es cuando se potencia Internet. Básicamente ya en los 90 se da el acceso a la gente común y corriente que tiene computadora y que puede conectarse, y entonces el boom, porque se convierte en una herramienta ante todo de comunicación. Claro, pasamos del superrefrigerador, Así cuando es. lo veíamos en el Agente 86, Sí. los que somos un poquito más grandes que los que nos están viendo seguramente o escuchando, a tener esto que tengo aquí en el escritorio, una Así es. computadora portátil, la tablet, lo que se llama. Miguel Ángel, ¿cómo es ese mundo? ¿Qué lo caracteriza? ¿Tiene un lenguaje propio? ¿Es muy diverso? ¿Hasta plástico? ¿Cómo lo defines tú? Pues el mundo de la tecnología deriva de la investigación científica, esencialmente. Todos los consumidores de tecnología, quienes usamos los aparatos, quienes usamos los programas, todos los conceptos tecnológicos que se ponen a nuestra disposición, generalmente ignoramos todo lo que hay detrás, Claro. y que es mucha investigación científica. Claro. Y permanentemente hay investigación científica. De hecho, la tecnología que se pone en nuestras manos también es una prueba. Es decir, nosotros estamos probando la tecnología que se requiere para la guerra, la tecnología que los grandes corporativos requieren para hacer más eficiente su producción, Claro. y para apropiarse mucho mejor de la riqueza general, puesto que hay un reparto inequitativo de la riqueza y se concentra en muy pocas manos. Entonces, básicamente es científico el ambiente en el que se genera la tecnología, y sigue siendo científico hasta el final. Luego, entonces, es un ambiente en el que debiéramos insertarnos viendo esa perspectiva, teniendo en cuenta esa perspectiva y entendiendo que no es casual la tecnología. Es decir, nosotros tenemos un teléfono, un iPhone o un teléfono con Android, que lo manejamos de una manera muy simple, pero detrás de eso hay mucha investigación. Por supuesto. Usamos un buscador en Internet y detrás de eso hay mucha investigación, hay mucha matemática, hay mucha ciencia de la información, documentación, la forma en que usamos la Internet, los archivos, cómo los transferimos, cómo los organizamos. Todo esto detrás tiene todo un concepto científico, y hay Sí, teorías y modelos. No hay que van a perderlo de generar vista, esto. ¿verdad? Entonces, es eso ya no se tan puede perder de cotidiano vista. que no sabemos lo Entonces, que hay el ambiente detrás. central de la tecnología es científico y educativo, fundamentalmente. Es un asunto importante lo que plantean ustedes en la mesa, el tema de la educación. ¿Cuál ha sido el impacto del uso de las tecnologías por un lado y la educación por el otro? Yo les plantearía, si tienen ustedes, tienen observaciones, desafíos concretos, cómo esta herramienta nos ayuda, porque la educación está vinculada al pensamiento. ¿Nos ayuda a pensar, a razonar, María Carmen? Sí, de hecho, bueno, se hace una metáfora curiosa de si nosotros imaginamos a un médico de la Edad Media que lo trajéramos hoy en día a un quirófano, el médico de la Edad Media se sorprendería de ver la cantidad de aparatos que hay en un quirófano y no sabría qué hacer con ellos. Se dice, en cambio, que si trajéramos a un maestro de la Edad Media y lo colocáramos en un aula de la actualidad, probablemente se sentiría a sus anchas y podría dar clase perfectamente, ¿no? El asunto es que hemos metido la tecnología en el sentido de meter los aparatos, los dispositivos, el software, pero no hemos necesariamente cambiado las formas de enseñar y las formas de aprender. Entonces, de alguna manera, la tecnología no necesariamente está implicando esos cambios. Sí están sucediendo cosas, pues digamos, interesantes, apasionantes, pero también riesgosas, ¿no? Hoy en día es bastante sencillo ofrecer educación virtual, educación en línea, que la UNAM la ofrece por todos lados, es bastante accesible desde el punto de vista tecnológico, no es tan claro si reduce o no costos, eso a la larga se va viendo cuando ya se utiliza muchas veces, pero al mismo tiempo abre un mundo donde, por ejemplo, ya nos pueden ofrecer educación en línea países distantes, y entonces la educación ya no nada más se refiere a lo que tenemos aquí, sino que podemos importar la educación.
pero importar la educación significa importar cultura, importar conocimientos, importar ideología, y en un momento pues tiene también el riesgo de la dependencia, así como la tenemos claramente en ciencia y tecnología, podemos tenerla ahora de manera cultural e ideológica, precisamente a través de la educación mediada por la tecnología, ¿no? Entonces, es todo un tema complejo, no es una cosa como inmediata ver la relación entre educación, pensamiento, creatividad, tecnología, etcétera. Como ¿no? todo tiene varios rostros. Así es. Sí, como lo que señalaba, la tecnología nos es impuesta, la tecnología nos es distribuida, pero no hay un paralelo en la formación del usuario respecto a la tecnología que recibe. Y no hablemos de la formación sobre el uso de la tecnología, sino la formación intelectual, el pensamiento crítico que se requiere para asumir estas tecnologías, ¿sí? ¿Por qué es importante esto? Es bueno Es platicárselo muy al importante auditorio. porque nosotros usamos la tecnología sin saber específicamente las implicaciones que tiene en la transformación de los valores, en la transformación de las costumbres, y cómo esas implicaciones están perfectamente planeadas, están perfectamente predeterminadas, y nosotros solo somos un laboratorio para ir mejorando esa tecnología y mejorando a esta sociedad de consumo en cuanto a sus propósitos de consumo. Como decía aquí la compañera, el uso de la tecnología sin más, sin pensar en las implicaciones que tiene, nos puede llevar a una gran dependencia. Un ejemplo muy importante es el del software libre. A ver. ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, metemos en la escuela el aprendizaje de una suite ofimática, vamos a decir. Una suite ofimática es Office. Okay. Una suite es un conjunto de programas y en este caso Office es un conjunto de programas que automatizan procesos de oficina. Por eso se le llama una suite ofimática. Okay. Entonces nosotros utilizamos Office, pero al utilizar Office nos estamos vinculando de manera dependiente de una empresa que produce Office. Claro. Cuando podríamos utilizar otro programa, por ejemplo OpenOfficeOrg, que es completamente libre y que no nos hace depender de nadie. Office no podemos intervenir en él, no podemos meter la mano en ese programa, no podemos hacer nada con él Porque más además ya que vienen las usarlo. computadoras con estos programas. Solo podemos usarlo, pero no podemos intervenirlo. Yo puedo tener un programador a mi lado y pedirle que intervenga en Office para que lo haga funcionar mejor, según las necesidades de mi institución. No puede hacerlo. Puede ir a la cárcel incluso por hacer eso. En cambio, OpenOfficeOrg u otro tipo de suites ofimáticas sí las puedo poner en la mesa del programador y el programador transformarlas y además de esa transformación repartirla a más gente, que ese es otro punto, el punto de los licenciamientos, de la protección industrial y la protección de los derechos de autor de la generación. Entonces ahí tenemos un desafío. Entonces, ahí hay un desafío y, por ejemplo, en el caso de la democracia, que es lo que nos ocupa en esta mesa, el uso del software libre es muy importante, sería muy importante, porque no es lo mismo hacer un trato a nivel de gobierno federal, por ejemplo, con Microsoft, que tomar a un equipo de desarrolladores de la UNAM y pedirles que desarrollen software específico para nosotros. Y además un software que tenga sostenibilidad, que posteriormente se pueda transformar y que cambie o no cambie la administración, ese software pueda ser permanente. Y que tengamos nosotros el poder de decidir si se instala, si se vuelve a instalar, a quién se le da, cómo se reparte y cómo se usa. Esto me lleva a preguntarles si observan entonces un dilema entre un modelo educativo por un lado o que nos estamos acoplando más bien a las herramientas tecnológicas. ¿Dónde está el acento hoy y en dónde debería de estar? Bueno, yo creo que es muy importante tomar conciencia de que la tecnología es algo que modela nuestro comportamiento. No es, No uno es a el veces, fin, es el medio uno a para. veces siente que es muy fácil decir la tecnología es un instrumento, yo lo uso como yo quiero. No es tan sencillo. Si pensamos, por ejemplo, en el automóvil obliga a que nosotros tengamos que cuidar o cumplir ciertas reglas, desde reglas físicas, que si yo voy a alta velocidad puedo tener un accidente, hasta reglas de tipo legal, tengo que tener un seguro para manejar un automóvil, no debo conducir en estado de ebriedad, en fin, o sea, la tecnología me impone un tipo de comportamiento.
Pues la tecnología es algo que tiene una importancia tremenda en nuestras vidas, ¿no? La forma en que nos organizamos en nuestra casa depende de si tenemos un baño, 2 baños, un horno de microondas, ¿no?, etcétera. La tecnología modela el comportamiento. De ahí que sea tan importante esta educación que menciona Miguel Ángel, no solo en el sentido de saber usar la tecnología, que ese sería, digamos, un paso mínimo, sino de tener la capacidad crítica de juzgar qué efecto tiene esa tecnología y qué impactos coloca en nuestra vida, que ahora lo vemos muy claramente. O sea, yo convivo con mis hijos y cada uno de mis hijos está tecleando constantemente el celular y me cuesta trabajo hablar con ellos porque están dentro del celular, ¿no? Entonces, de alguna manera es importante reflexionar sobre la forma, inclusive Chomsky dice, ¿no?, que la tecnología se utiliza para manufacturar los consentimientos. O sea, de alguna manera la tecnología influye tanto en nuestra vida que es posible hacer que la gente decida hacia un lado o hacia el otro a través de la tecnología, ¿no? Entonces, este punto que tú tocas creo que es sustancial. Incluso ustedes me planteaban una frase antes de iniciar el programa. Es tan poderoso y ha cambiado tanto nuestra vida y nuestra relación con los otros, nuestra comunicación con los otros, que entre otras cosas aleja a los cercanos, acerca a los lejanos. Sí, digamos, este es un fenómeno que se da sobre todo con la globalidad o la globalización, que aquí volvemos al punto de tener un pensamiento crítico y una visión crítica de lo que nos inserta, del ambiente en el que nos insertamos. La globalización no hay que perder de vista que se trata no de una globalización de los saberes o de una globalización de las ventajas de los estados de bienestar donde se generaron estas tecnologías, sino todo lo contrario. Es una globalización de las imposiciones, una globalización de los controles y una globalización de sus perspectivas culturales. De ahí la necesidad en la que insistimos tanto nosotros dos. De que no nos ganen, así podría decirse, de que no seamos nosotros el instrumento de la tecnología, exacto, sino que la tecnología sea nuestro instrumento, y la educación es básica en ese sentido. Yo mencionaba hace rato que conversábamos antes de iniciar el programa, cómo los gobiernos tienen una enorme responsabilidad a través de sus instituciones educativas o a través de la toma de decisiones políticas sobre cómo se va a usar la tecnología. Es muy frecuente, en mi caso, por ejemplo, como consultor, yo doy consultoría a instituciones internacionales y a instituciones de gobierno, a algunas secretarías de Estado o algunas dependencias locales. Es muy frecuente, sin mencionar a ninguna en especial, que la decisión sobre qué tecnología se usa se toma con base en opiniones, no con base en análisis o diagnósticos serios y multidisciplinarios, porque ese es otro punto muy importante de la tecnología, de la nueva tecnología o de las tecnologías de la información, y es que son multidisciplinarias. Entonces, para adaptarlas o para adoptarlas, es necesario tener una visión multidisciplinaria, tener un diagnóstico multidisciplinario y pensar que en el momento en que se elija una tecnología, la gente también debe de estar educada para usarla, pero no para usarla, para utilizarla, sino usarla, es decir, insertarla en su vida y aplicarla a procesos más profundos que son los del simple instrumentalismo, los de simplemente utilizarla para algo, para un proceso, ¿no? Entonces, o tenemos una visión instrumentalista o tenemos una visión formadora y crítica de esta tecnología. Es como lo que yo señalaba respecto a la Internet, ¿no? No es lo mismo usar en Internet Firefox que usar Explorer de Microsoft. Claro. No es lo mismo, y sencillamente no es lo mismo, porque ambos navegadores fueron concebidos con una perspectiva distinta, y ambos navegadores nos ofrecen ciertos rangos de seguridad que hacen una diferencia entre ambos. El navegador más inseguro es Explorer, y sencillamente porque corresponde a un tipo de tecnología que está preparada, es parte de Windows, y es una tecnología que está preparada para dar paso a ciertas instancias de seguridad nacional de los Estados Unidos. Es decir, Windows, por ejemplo, no se reparte o no se distribuye con la misma capacidad de encriptación en Estados Unidos, en el interior de Estados Unidos, que sea al exterior. Es decir, hay criterios distintos. Es
¿sí? Simplemente el concepto mismo de la encriptación ha generado problemas muy severos, ha mandado a la cárcel a matemáticos, a gente de pensamiento, a investigadores, que han tratado de poner la encriptación a la disposición pública. ¿Por qué? Pues porque no conviene a las instancias de gobierno estadounidenses que tengamos esa libertad de uso de un elemento que es el que protege nuestras comunicaciones, claro, la encriptación. Claro. Entonces, cuando usamos la tecnología debemos de tener claro que no somos dueños de la tecnología. Para empezar, la tecnología no se está produciendo en los países emergentes, no se está produciendo en los países en desarrollo, se está produciendo en los países avanzados y se nos está imponiendo como parte de una necesidad de ellos mismos. Es como el horario de verano. El horario de verano, pues a ver quién puede creer que es para ahorrar dinero en el uso de la energía. El horario de verano tiene como origen esencialmente la necesidad de las grandes bolsas del mundo de compatibilizar sus horarios para trabajar en conjunto. Y lo mismo ocurre con todo el uso de la tecnología. A ver, yo no sé si compartan conmigo, antes de cederle la palabra a los ciudadanos y el poder que tienen estas herramientas en el mundo de lo público, para terminar un poco con el tema, aunque sea por el momento, en materia educativa. Estamos hablando de alta tecnología, de educación en línea, de que los chavos ahora traen sus computadoras, pero al mismo tiempo estamos hablando de avances, pero tenemos rezagos increíbles también. ¿No ves aquí un poco es caótico, claro, desordenado lo que nos ocurre? Sí. Hablar de alta tecnología y al mismo tiempo tenemos hoy marchas porque hay problemas incluso con la preparación de los maestros. Por supuesto, ¿no? O sea, de hecho, parte de la crítica que se hace a Internet es que ha enfatizado las diferencias y las inequidades, no las ha resuelto ni las ha minimizado, ¿no? Se ha dicho mucho que Internet es un medio, por ejemplo, para ampliar la cobertura educativa, pero seguimos teniendo un enorme rezago educativo, seguimos teniendo una enorme cantidad de pobres que no tienen acceso ni a fuera de este mundo. Es absolutamente, ¿no? Entonces, también es un poco impensable decir que, bueno, ya Internet nos ha democratizado, que le ha dado acceso a todo el mundo, que todo el mundo puede dar su opinión. No es cierto, o sea, definitivamente hay que pensar que un enorme porcentaje de nuestra población no está en Internet, no tiene acceso a ella, y que si tiene acceso, bueno, no tiene, como decía Miguel Ángel, esa formación, tanto formación mínima de alfabetización digital, pero también esa formación de ciudadanía, esa formación de ser capaz de expresarse. Una cosa es poner en Facebook lo que desayuné o la foto de la última borrachera, y otra cosa muy diferente es que yo sea capaz de sostener un blog con ideas interesantes, claro, donde yo haga denuncias, donde yo comunique cosas importantes, que bueno, en este país nosotros hemos criticado muchísimo que se hacen campañas de lectura, pero nunca se hacen campañas de escritura. O sea, se piensa apenas que la gente lea, pero nunca se piensa que la gente también tiene que escribir, y si la gente no escribe no puede expresarse en estos medios, ¿no? Entonces, efectivamente, está ahí el medio, existe la posibilidad de Internet, pero eso no significa ni que se dé el acceso, ni que se hayan resuelto problemas, ni que Internet haya llegado a un enorme sector. Fija otra brecha más que nos separa. Así es. Le preguntamos a nuestros ciudadanos, algunos de ellos, ¿de qué manera influyen las nuevas tecnologías en nuestra vida social? Y entramos a un tema nuevo, al mundo de lo político, al mundo de lo público. Y esto nos respondieron. Voces de la Democracia, @ife.org.mx. Hay cosas que eran imposibles de ver o de saber, ¿no? Que había que ir a una biblioteca o preguntarle a una persona de edad avanzada, porque a lo mejor pensamos que tenía buen conocimiento, ¿no? Tenía conocimientos, y ahora creo eso ha desplazado la tecnología. Puede influir para bien o para mal, ¿no? Cuando no hay un control en las redes sociales, se pueden malinterpretar las cosas. Bueno, pues es muy importante porque es mucho más la información, de todos nos enteramos, es muy bueno porque es muy directo, ya no tan fácilmente nos pueden engañar. Y a pesar de que se piensa que solamente las personas de menor edad o de 40 para abajo lo usan, no, también los mayorcitos también lo usamos, y es una herramienta bastante útil. Lo único son los costos, pero los costos tenderán a bajar. Pues bastante, ya pasamos más tiempo
en las redes sociales que incluso caminando por la calle, ¿no? Creo que el 82% pasa más tiempo en un celular viendo su Facebook y por 4 horas, 5 horas, ¿no? Y pues ahí nos enteramos de muchas cosas. Yo que uso, no sé, Facebook, pero luego imágenes de, no sé, de políticos o algo diciendo si son muy malos, si son muy buenos. Entonces desde ahí es mucha influencia para poder, bueno, que llame mucho la atención de cómo van políticamente, ¿no? Hablando. No, pues son muy importantes porque de hecho ya le hacemos más caso a lo que dice el internet, el Facebook, el Twitter, que ni siquiera lo que dicen las noticias. Incluso de repente cosas que pasan políticamente las vemos más en el Facebook o en las redes sociales, que, o sea, las sabemos antes por ellos que a veces ni por los noticieros. Creo que la comunicación digital es vital para un país moderno, y México tendría que hacer mucho más en ese campo, ¿no? En todos los niveles, no solo el gobierno, los propios ciudadanos, informarnos mejor, consultar más las redes para obligarlas a ser mejores y tener mucho cuidado con lo que leemos, sea en el medio que sea. Voces de la Democracia, @ife.org.mx. Retomo lo que dice nuestro ciudadano, cuidado, advierte, y hace falta formarnos mejor. Vamos a platicar sobre cómo se usa esta tecnología en el mundo de lo público. Por un lado, los internautas. ¿Qué discuten? ¿Cómo discuten? Mari Carmen. Bueno, una de las características que hay que observar, particularmente en las redes sociales, llámese sobre todo Twitter, Facebook, es que no es un medio, digamos, democrático donde todo el mundo participa de la misma manera. Al igual que sucede en todos los medios de comunicación, uno puede ver las estadísticas de Twitter o de Facebook y hay ciertos personajes o ciertos elementos que tienen muchos seguidores o, como se llaman en Facebook, amigos, ¿no? Y hay personas que, bueno, pues son comunes y corrientes y tienen unos cuantos seguidores. Entonces, se repite un poco el esquema de los medios. Tenemos a unos poderosos que dicen muchas cosas que son oídas por gran cantidad de gente, y a unos pequeños que oyen todo lo que los demás dicen y que participan relativamente poco. Se da la participación, sobre todo yo creo que de los chicos jóvenes, que son los usuarios más intensos, hay estadísticas sobre esto, aunque también hay una participación bastante fuerte, pues de gente que tiene de 30 a 40 años, después baja y después es curioso que vuelve a subir un poco con gente de más edad, o sea, es una cosa ahí medio curiosa, y en realidad las participaciones de la gente común y corriente en las redes sociales son participaciones que tienden a ser muy banales y que son completamente efímeras, ¿no? Se hace una participación, se comenta algo, habrá quien lo lea, a lo mejor se pierde en el ciberespacio y no lo lee absolutamente nadie. Y en cambio hay ciertos elementos que se convierten, como se dice en el propio medio de las redes sociales, en virales, ¿no? Dicen, esto es viral. Ejemplo, acaba de suceder el video del Harlem Shake, ¿no? Por ejemplo, que de repente se hace un video y empieza todo el mundo a producir sus videos similares y a verlos en internet. Pero son fenómenos completamente banales y efímeros que no trascienden, que no tienen mucha importancia, ¿no? Ahora, si nos vamos al medio de lo político, encontramos también que, pues de repente, no sé, una persona que podía haber sido cualquiera y que hace una crítica, se convierte en importante porque no era cualquier persona, sino que era la hija del candidato a la presidencia, en fin, y entonces su participación en las redes sociales se convierte en otra cosa y toma otro cariz. Ahora, en este sentido, también uno de los ataques que se hacen a las redes sociales es que nos sirven para decir, bueno, este individuo actuó mal, pero no son elementos que ayuden a juzgar, por ejemplo, los sistemas de gobierno. O sea, realmente se quedan a un nivel muy corto en cuanto a la participación, muy elemental. A nivel elemental, pero entonces puedo entender que ha sido un canal que ha abierto mayor participación en la esfera pública. No. Yo pienso que no, en lo más mínimo. Aquí habría que diferenciar entre lo que es una forma de uso y otra. Es decir, cuando la Internet empezó, había una frase o una idea muy usual que decía que Internet era pura basura. Después vino una contraidea para tratar de reivindicar a la Internet y se planteó que, bueno, era basura por el lado donde metían basura y si nosotros buscábamos en ese basurero, pero también había cosas buenas, lo cual es una realidad. Aquí hay que insistir muchísimo en separar la idea del uso de la Internet como un medio en manos de los corporativos del consumo, del gran consumo, o de la mercadotecnia, de la gran venta,
y la Internet en manos de la investigación científica, en manos de los profesionales que lo usan para mejorar su profesionalismo. Habría que diferenciar eso en manos de la educación. Hay una gran Internet que pretende mejorar los procesos culturales, pretende mejorar la cultura, no desde la Internet, es decir, no cambiar a la cultura en función de la Internet, sino usar a la Internet como un instrumento que nos permita potenciar cambios. Entonces, en ese Eso sentido, no está ocurriendo. Está ocurriendo, sin embargo, es algo muy oculto para el común de la gente. De acuerdo. Porque el común de la gente está involucrada sobre todo en el uso de las redes desde una concepción mercantilista, desde una concepción del negocio. De hecho, uno de los grandes debates que existen en este momento y una de las grandes situaciones a no perder de vista es la presión que ejercen los grandes corporativos para tratar de controlar la Internet y mantenerla en ese estado, contra la respuesta que dan grupos, colectivos, gente que está trabajando para tratar de mantener a la Internet en una línea de que sea un instrumento de educación, un instrumento de avance, de desarrollo humano. ¿Sí? Instrumento, no el centro de ese desarrollo, sino solo un instrumento. Como decía Marshall McLuhan, el medio es el mensaje. Entonces, según el medio que estamos tomando en nuestras manos y cómo está actuando, debemos entender e interpretar quienes lo distribuyen, qué pretenden. Entonces, hay mucho esta situación en el terreno de lo político que mencionabas. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre con el ciudadano que tiene esta herramienta para aquí entrar al mundo tendríamos que ver cómo es que los políticos accesan al uso de las tecnologías, al uso de las redes. Muchos vienen, se apuntan en Twitter, se apuntan en Facebook y vienen a hacer lo mismo que los adolescentes, a transmitir de la misma forma, a utilizar el mismo esquema de comunicación que implica estar tuiteando, mandando cosas en Facebook cada rato, lo cual no tiene ningún sentido. Es decir, aquí esas son dos redes que fueron hechas para los jóvenes. El hecho de que los jóvenes, en una gran mayoría, y estamos hablando de 500 millones de usuarios, por ejemplo, se dice en Facebook, el hecho de que tenga a todo ese público no significa que son redes de calidad para la transmisión ni para el intercambio de ideas. No significa eso necesariamente. Y no significa tampoco que, aunque en algún momento hay grupos dentro de esa gran red que toman temas para la discusión, tampoco significa que sea la gran red para la discusión. Hay muchas otras redes y hay muchas otras formas de hacer. Entonces, es un error por parte de los políticos entrar al Facebook o al Twitter y usarlo en el mismo sentido en que los usan los adolescentes. Ellos buscando son políticos, un impacto, penetración. de la misma forma, es decir, utilizando los mismos métodos de comunicación. ¿Sí? Se ponen a tuitear en los 140 caracteres, cuando esas redes deberían de servir para usos más institucionales, para usos más profesionales y para plantear lo que de todas maneras no se está planteando fuera de las redes. Es decir, una verdadera democratización. De nada sirve que las redes tengan 500 millones de personas si lo único que se hace es reproducir un esquema que es vicioso y que es defectuoso, antes incluso de las mismas redes. Entonces, esto nos lleva al planteamiento de que el problema no son en sí las redes, el problema es que lo que las redes muestran es lo que ya está ahí. Es como en el caso de la mercadotecnia. Cuando se construye una imagen corporativa, esa imagen va a ser muy buena o muy poco buena en función de la cultura institucional que va a reproducir o que va a mostrar. Si no hay cultura institucional que mostrar, la imagen es débil. Si la cultura institucional que se tiene que mostrar en los procesos de imagen corporativa, en el desarrollo de una imagen, si la cultura es buena y es fuerte, esa imagen es buena y es fuerte. Lo mismo ocurre acá, y a lo que decía hace rato, entra basura, sale basura, pero depende de los usuarios mismos. Muy bien, ¿coincides, Mari Carmen, sobre esta utilización? Bueno, yo agregaría un punto que me parece importantísimo hablando de cuestiones democráticas. Internet ha creado una ilusión de participación, una ilusión de que existe un medio abierto a todo el mundo, porque da la impresión de que cualquiera puede decir absolutamente cualquier cosa en Internet, lo cual hasta cierto punto es cierto, pero vamos, Internet no es el espacio público. La reforma educativa no se decide en Internet, ni se decide en Facebook, ni se decide en Twitter. El espacio público es otro lugar, es otro sitio. En Internet se da la ilusión, inclusive si uno entra a las páginas de los diputados, de las secretarías, tienen ahí su contacto, entonces da la impresión de que uno puede ahí escribir y decir lo que quiera.
cuando en realidad a lo mejor lo más probable es que nadie te haga caso en lo que escribiste ahí, pero se crea esa vía y se da una apariencia de que hay discusión pública. Exactamente, ¿no? Cuando en realidad ese medio no lo está fomentando. En cambio, digamos, existen opciones interesantes, es toda una discusión esto de las votaciones, si deben ser electrónicas, si eso es confiable, si no, pero por ejemplo hay un ámbito que es realmente interesante. Nosotros tenemos un sistema representativo porque no se podía que todo el mundo votara por las leyes, pero ahora con Internet, si hacemos caso a lo que se dice, todo el mundo podríamos votar directamente y ya no necesitaríamos una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores, ¿no? Entonces, esta discusión no está en la mesa, ¿no? O sea, no estamos por ahí, estamos todavía en discusiones muy banales, muy personalistas, con candidatos que de alguna manera se apoyan en los medios de comunicación y toman como un medio de comunicación más, como bien decía Miguel Ángel, ahora voy a presentar una buena foto en Facebook y eso me va a jalar adeptos, pero no estoy presentando una buena discusión de políticas públicas, ¿no? Entonces, por ahí es donde yo veo un poco. Sí, hemos visto a candidatos librar verdaderas batallas por entrar a este terreno, sintiendo, bueno, que esta puede ser una vía para captar votos. Porque es un terreno, precisamente como lo señalaba, es un terreno que está tomado por la mercadotecnia, está tomado por los grandes corporativos y lo único que se hace es tener cantidad. Hay mucha cantidad, pero hay poca calidad. Y aquí tenemos un problema que en esta discusión sobre si debiera haber voto electrónico o no debiera haber voto electrónico, como lo señalaba, realmente habría que discutir más bien si debe de continuar una democracia representativa o debe de iniciarse un proceso para llegar a una democracia directa. Y si estas tecnologías precisamente vienen a ser un instrumento muy interesante y factible para llevar a cabo esa democracia directa, donde el voto es directo. Que eso y que los representantes, que la población que tiene edad para votar tuviera acceso a ese medio. Pero de todas maneras seguiríamos teniendo un problema, porque aunque la población entera tuviera acceso a esa forma de votación, esa población entera, ¿qué capacidad tiene? ¿Qué formación tiene políticamente hablando? ¿Qué educación política tiene para poder tomar decisiones con un instrumento tan fabuloso? Es decir, para poder llegar al ejercicio de un derecho de esa naturaleza. Es decir, el asunto se problematiza, porque entonces vamos a tener muchísimo voto, pero, ojo, aquí está la manipulación del medio. Los dueños del medio van a manipular el medio, y el medio no es de nosotros, el medio tiene dueños. Es decir, el canal que es Internet tiene dueños, y hay dueños que están en Estados Unidos, en los grandes países, donde está lo que se llama los grandes backbone, que son los retransmisores de las conexiones. Hay mucho, la red para poder pensar que podamos utilizar la red para los procesos democráticos, para los procesos administrativos de la administración de la democracia, habría que primero también entrar en esa discusión que yo señalaba sobre el software libre. Nosotros vamos a entrar a una red que está fundada, o a un instrumento, estas tecnologías están fundadas sobre un código. Todas ellas, la base, el centro de su desarrollo es un código, y ese código tiene un dueño, en general, o podría no tenerlo, cuando hablábamos del software libre. De ahí la discusión importantísima de si los gobiernos y las instituciones públicas usan software libre o no, porque la diferencia es que el software comercial tiene un código propietario, el software libre no. El software libre pertenece a una cultura que se conoce como el procomún en el derecho sajón, es decir, el bien que nos es común y que es de todos, que poco a poco va desapareciendo. En el caso, decía yo, de que se pretendiera llegar a votaciones electrónicas, directas, habría que entender que nos vamos a meter en un canal que hay quien lo controla, hay quien lo puede manipular, hay quien lo puede intervenir, se puede hackear, se puede romper, y además es muy complejo. La Internet es un sistema complejo, en términos de lo que se conoce como concepto de complejidad, en el sentido de que no es algo simple, sino que es algo constituido por cosas muy distintas que en todo su conjunto constituyen un sistema. Entonces, al igual que la democracia, también es compleja. Es decir, cuando hablamos de democracia y de llevarla a los medios electrónicos, no podemos olvidar que hablar de esa democracia es hablar de un conjunto, de un sistema, de estructuras, de gente, de conocimientos, de formas de hacer, de leyes. Hay toda una complejidad que va a intervenir aquí. Lo mismo en la Internet en sí. Es muy compleja, y para abordarla de esa manera o para llevarla
a procesos de gobierno, hay que entender esa complejidad. Si no se entiende, estamos mal. Y la primera forma de poder lograr ese entendimiento es, como decíamos ambos, la educación. Si tú no formas, no es lo mismo tener un usuario instrumentalista que sabe usar los aparatos. ¿Y qué es lo que ocurre? Un niño sabe usar mejor que yo el iPhone. O sea, yo me declaro incompetente respecto a un jovencito de 12 años sobre cómo lo usa y cómo lo uso yo. Es la típica frase de que te dan un chip distinto. Sí, pero esa es una capacidad nada más de usar el aparato, es como usar una lavadora y punto. Ahora, si ese ciudadano se le forma y se prevé una formación de ese ciudadano en competencias ya no solamente instrumentales. Aquí viene el problema, y en la educación se dio mucho hace muchos años cuando vino el boom de la computación, de que formaron a los jóvenes o a los niños en las escuelas para usar el instrumento. Fue una visión instrumentalista. Estamos en una situación en lo que es la sociedad de la información en la que el principal bien de capital es la información. Por lo tanto, deberíamos de tener nosotros capacidades para saber informacionales. ¿Qué hacer con esa información? ¿Cómo razonar frente a esa información? Cómo buscarla, cómo sintetizarla, cómo reciclarla, cómo reutilizarla. Y esas capacidades informacionales tienen mucho que ver con el avance mismo de la Internet. Nosotros estamos muy desfasados, y no solo en el aspecto tecnológico, sino en el aspecto de los modelos de cómo nos apropiamos de esa tecnología. Y eso tiene mucho que ver con la libertad que se da o no se da a las instituciones de investigación en el país, a las universidades. Y cuando hablo de libertad también implico la cuestión del dinero, la cuestión de los presupuestos, para hacer investigación y distribuir esa investigación entre la población. Estos son muchos, demasiados hilos que están interconectados, no es tan simple. Nosotros le preguntamos a los universitarios, ahora que hablábamos de su poder en la democracia, o lo que creemos que puede hacer como un canal, les preguntamos, ¿crees que las nuevas tecnologías son democráticas? La relación pues con la democracia, y esto nos respondieron. Voces de la Democracia, @ife.org.mx. No, porque hay todavía un porcentaje de la población que no puede obtener estos recursos como las nuevas tecnologías. No creo que sean democráticas aún. Las nuevas tecnologías son democráticas, sí, porque nos hace tener más opinión. Bueno, le consulta la opinión a todos y todos se expresan como quieren con las redes sociales y lo que conocemos como Facebook y Twitter. Yo pienso que no, porque no está al alcance de todos. Sí, porque dan a expresar lo que la gente piensa de los temas en general, política, social, etcétera, etcétera. Entonces, pues es un punto de la gente, es un punto de vista de la gente. Por eso, pues tal vez sí pueda ser democrática, porque cada quien da su punto de opinión. Democráticas, pues no, porque todo el mundo puede hacer uso indebido de esas redes y no hay un cierto control que ellos puedan controlar para que se pueda hacer democrático. En parte sí, en parte no, la verdad, porque con las nuevas tecnologías como son como luego son las redes sociales, luego a veces se puede abusar en ellas, y anteriormente en las elecciones se veía como luego se abusaban de los hashtags, y luego como en las redes sociales se abusaban de que las noticias y las y cómo les puedo decir, y las entrevistas hacia los candidatos presidenciales estaban totalmente manipuladas. No, porque la tecnología, aunque nos ha ayudado desde a mitad del siglo XX, pues, nos han ayudado, pero no puede democratizarnos como personas. Pues no sé si democráticas, te dejan expresar libremente, pero no sé específicamente si democráticas. Sí, en algunas ocasiones, en algún tema en específico, te burlas de alguien, pues sí, pero ya en el caso un poco donde te topas con altos mandatarios o algo así, salen 1, 2, 3 días y de repente, ¡puf!, ya no están. Voces de la Democracia, @ife.org.mx. Mari Carmen, ¿qué te parecieron las respuestas? Pues muy interesantes, porque justo hablan de algo que decíamos, ¿no? O sea, los chicos pueden ser, como tú dices, ya traen el chip integrado para manejar la tecnología,
pero eso es una cosa y otra cosa es que tengan el juicio crítico, la formación ciudadana, la capacidad de reflexión y bueno, ellos ven, digamos, una ruta catártica en los medios que ofrece Internet para desahogar lo que sienten, lo que se les ocurre y efectivamente es la ilusión que crea Internet, que hay una vía donde uno puede expresar lo que quiera, pero como decíamos, una cosa ¿Es un mito la libertad de expresión? Es un mito porque ¿Ahí? es una libertad de expresión donde tú te expresas pero nadie te escucha, entonces realmente es como si estuvieras hablando para ti mismo o para un par de amigos, cosa que ya podíamos hacer cuando íbamos a tomarnos un café y nos dedicábamos una tarde a hablar de política, es exactamente lo mismo, eso no está resolviendo. Sin embargo, para los sistemas de gobierno, sobre todo para los sistemas autoritarios, incluso represivos, esto es muy bueno porque le estás dando una vía de escape a la población, sobre todo a una población que puede ser crítica, que es la población que tiene el acceso a Internet, que tiene el acceso a la educación. Esa población siente que se expresa y que dice lo que quiere y entonces le das a tu olla express una salida, ¿no? Y bajas conflictos sociales de una manera pues inclusive muy económica para los gobiernos, ¿no? Es muy fácil decir ahí está el medio, digan lo que quieran, yo de todas maneras no voy a tomar nota ni voy a hacer absolutamente nada, pero ya se dijo, ¿no? Ya la población ya se expresó, ya se desahogó y punto, ¿no? Y además en expresiones que pueden ser tan violentas como uno quiera sin tener tampoco mayores consecuencias, ¿no? Entonces creo que este es un punto importantísimo. Miguel, ¿a ti qué te parecieron las respuestas? Y además incluyo otro tema ya hacia el final de nuestro programa. ¿Cuál sería un buen uso de este mundo virtual poderoso para fortalecer a nuestra democracia, para empoderar a nuestros ciudadanos? ¿Cómo ampliamos su acceso para que esos ciudadanos tengan información, tengan poder como electores? Bien, aquí deberíamos tener en cuenta lo que es el debate y cómo se está dando la discusión sobre la inserción de las nuevas tecnologías o de las tecnologías de la información en el ámbito de la democracia, en el ámbito de las instituciones democráticas, de la política, de la administración pública. Y es que el asunto es muy complejo. Aquí hay, según algunos politólogos como Jürgen Habermas o Jan van Dijk, mínimamente hay 6 enfoques que se están utilizando en el mundo para tratar de instaurar las tecnologías en el desarrollo democrático. Hablamos de un enfoque institucional que pone el énfasis sobre todo en el fortalecimiento de las instituciones, fortalecer las instituciones a través de la Internet. Entonces hacen transparencia, tienen un portal y la institución tiene en Internet una comunicación social potenciada, que incluso desde mi punto de vista periodístico, yo como periodista siempre he pensado que las instituciones no hacen comunicación social en sus áreas de comunicación social, hacen comunicación institucional hacia el exterior, pero no es comunicación social. La comunicación social es otra cosa. Entonces, ese es un enfoque, y desde ese enfoque es que deciden empezar a meter las tecnologías en el aparato que mueve a la democracia, desde la administración pública, desde el Estado. Ahora, hay un enfoque participativo, donde se plantean que hay que dar participación, era lo que tú señalabas, dan participación, abren la participación, pero es esa participación flaca que no va a ningún lado, porque no es una participación crítica, ni hay vías, esquemas o estructuras que permitan que una participación crítica, en el caso de que surja, tenga una ruta hacia dónde encauzarse y tenga resultados en la toma de decisiones políticas. Hay otro enfoque que es el utilitarista, que dicen, bueno, vamos a usar las tecnologías de la mejor forma posible y que nos sirvan lo más posible para eficientizar nuestros procesos y que nosotros seamos más capaces de hacer una mejor democracia. Ese es el utilitarismo. Hay un enfoque comunitarista que dice, vamos a permitir que se hagan grupos, que se hagan comunidades, que las comunidades mismas que surgen en la Internet tengan una validez, tengan una presencia y empiecen a fortalecerse. Pero volvemos al punto del otro enfoque, que es el participativo, que no le da salida, todo queda ahí, nada más. Es la gran fiesta de los amigos reunidos. Hay otro enfoque que se está aplicando en varios países y que es el deliberativo, y que ya nos lleva un poquito más hacia lo que debiera ser la inserción de las tecnologías para la democracia. Es decir, se debe de promover la deliberación para poder ir de ahí a una democracia directa,
una democracia donde no necesariamente sean los representantes quienes toman todas las decisiones que están tomando, porque hasta donde se ve son fallidas. Entonces, la deliberación a través de estos instrumentos donde se pudiera evitar que sean hackeados, que sean manipulados, lo cual es casi imposible, sería lo ideal. Sin embargo, también hay un enfoque radical. Es el enfoque que está más dado hacia el uso de las tecnologías con una libertad total, que tampoco es posible. No puede existir esa libertad total, porque al final de cuentas habría un caos. Ahora, de todos estos enfoques, se puede tomar una síntesis y entonces plantearse la generación de un modelo, y que es lo que yo señalaba hace rato. No podemos tomar la tecnología para lo que sea, por ejemplo, la educación. En la educación en línea, si hacemos la analogía, se lanzan las instituciones a hacer educación en línea sin pensar antes en el desarrollo de un modelo. Es decir, ¿qué vamos a hacer primero? ¿Cómo es nuestra pedagogía? ¿Cómo es nuestra didáctica? ¿Cómo va a enseñar el maestro? ¿Cómo van a ser los trabajos que entrega el alumno? ¿Cómo va a ser la evaluación? Todo este modelo en función de que vamos a tener una tecnología que nos permite potenciarlo, nos permite mejorarlo. Siquiera estamos pensando en México, cuando se habla de fortalecer la democracia, en pensar en un modelo que pueda de alguna manera tomar elementos de esos 6 enfoques. Pienso que no, y de ahí viene lo que yo señalaba desde el principio, en el sentido de que aquí debe de haber una intervención interdisciplinaria. Y yo sí pongo a las instituciones de investigación y a las universidades en la base de este asunto. Es decir, son los primeros que deberían de ser convocados para empezar a trabajar esto. Porque se trata de trabajar con un sistema complejo, como lo había señalado, y es un sistema que no es del dominio común. Sin embargo, en los centros de investigación y en las universidades sí se tiene un dominio sobre este tema muy amplio. Y paralelamente entrar en una dinámica educativa que mínimamente nos cubra 14 situaciones. Hay 14 situaciones muy identificadas por los politólogos que hacen el análisis de la democracia digital. Y si me permites, te las menciono rápidamente. Estamos casi al final, pero si nos queda tiempo suficiente para igualdad de oportunidades para el ciudadano, inversión, falta de experiencia de quienes van a estar a cargo de habilitar esto, ¿sí? Los de la administración pública, la burocracia, falta de confianza, en el sentido de que todo esto es muy inseguro y cómo lo hacemos seguro. Claro. Y aquí está el software libre del que hablábamos y todo esto, ¿no? La presión sobre el servidor público, que tiene que aprender, y si todo está puesto para que aprenda y tenga la oportunidad de capacitarse, y recursos y decisiones políticas, alfabetización, no solo tecnológica, sino informacional. Sé usar el aparato, que me enseñen a usar el aparato, pero también que me enseñen cuál es el mejor resultado que puedo dar desde una visión crítica del uso de la información que voy a obtener. Cambios organizativos, todo tiene que cambiar. A raíz de esto, tienen que cambiar la organización de las instituciones, tiene que cambiar la organización de la educación, tiene que cambiar mucho, pero desde su propia base, no desde lo que mande la tecnología. Inmovilismo, hay muchos que no quieren que esto cambie, por diversos intereses, hay que cambiarlo. Dotar al país de infraestructuras, por supuesto, adecuadas, para lo cual se requieren políticas que apunten más hacia una distribución social de estas herramientas y de este conocimiento, sobre todo el conocimiento, ¿sí? La conectividad, que en verdad sea general. Garantizar la seguridad en el manejo de información crítica, ese es otro punto, que ya trabajan los institutos de acceso a la información, todo esto ya lo están trabajando, pero hay mucho que ver en el lado tecnológico, que no se está viendo. Gestionar grandes volúmenes de información, que es aquí donde mencionaba yo que al usuario se le tiene que capacitar informacionalmente. Sin querer se vuelve un documentalista, y mucha gente ya se maneja como un documentalista en la red, pero eso hay que hacerlo explícito, hay que hacerlo parte de la educación. Y finalmente, la seguridad en la democracia, es decir, ¿qué seguridad hay de que mis datos en los procesos democráticos no van a ser mal utilizados? Hace poco, unos años, tuvimos por ahí un escándalo de una base de datos, creo que del IFE, que había ido a dar a Estados Unidos, no sé a dónde. Entonces, este tipo de situaciones hay que preverlas. Estos 14 puntos son esenciales en la construcción de un modelo y no perderlos de vista en la construcción de un modelo interdisciplinario, y se debe de modelar. Mari Carmen, ¿cuál es tu conclusión sobre este tema, sobre esto que plantea Miguel, un modelo, los 14 puntos necesarios, fortalecer a la democracia utilizando de la mejor manera las tecnologías? Yo creo que el punto esencial es apropiarnos de la tecnología. Miguel Ángel decía, bueno, hay que usar software libre porque el software libre no tiene propietario.
En España, por ejemplo, ya se hizo este ejercicio de que todo el gobierno descansa sobre software libre. Sin embargo, ¿de qué me sirve tener software libre si yo no sé hacer y usar el software? Como él decía, bueno, yo le puedo pedir a un técnico que me arregle el software, sí, pero si tengo un técnico que sepa, si no, no puedo hacerlo. Entonces yo creo que hay que apropiarse de la tecnología precisamente para no ser instrumento nosotros de la tecnología. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, nosotros podemos observar que los países desarrollados podríamos nosotros pensar que investigan porque son ricos, pero es exactamente al revés. Son ricos porque investigan. El capital más valioso en este momento en la economía es el conocimiento. Y si un país quiere ser rico, quiere tener bienestar, quiere que sus ciudadanos estén bien, es un país que debe producir conocimiento. No producimos conocimiento, estamos importando conocimiento, generando dependencia, y por eso también la dependencia tecnológica, que a mí me preocupa tanto, porque es una dependencia que puede involucrar la dependencia ideológica y de muchos tipos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hacer que la tecnología sea algo que nosotros manejamos y no algo que nosotros usamos o algo que nos usa a nosotros, que es lo más terrible, ¿no? Comentábamos inclusive que todos estos sistemas de correo electrónico, de Twitter, de Facebook, tienen una cantidad de datos nuestros que ni nosotros mismos ubicamos. Yo les decía, bueno, tú puedes sacar tus estadísticas de Facebook y te dice qué palabras usas más, quiénes son tus amigos, a qué hora están conectados. Casi te dice quién eres tú. Yo digo que es la estadística de tu inconsciente, por un poco de broma, ¿no? Y en realidad es sorprendente cuando uno ve esa estadística, pero además, si le das clic al nombre de otra persona, te da la estadística de esa otra persona. Y eso usar es y no que nos use sería es un poco aterrador, ¿no? Uno de los grandes desafíos. Así es. Yo les agradezco mucho, María del Carmen González Videgaray, profesora del área de procesos estocásticos, simulación y pronósticos de la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias, Mari Carmen. Con mucho gusto. Gracias, Miguel Ángel Espinosa Mondragón, periodista y director ejecutivo de Metadata. Ahí están los desafíos, todo un tema para reflexionar. Gracias por acompañarnos en Voces de la Democracia. Soy María Elena Cantú. Hasta la próxima.